8. ¿Cómo se obtiene el precio del papel moneda? La teoría según la cual la relación de cambio de las mercancías se determina por el trabajo que originó su producción, por el titulado valor, no puede evidentemente aplicarse al papel moneda. Este obtiene, por cierto, un precio, pero no posee ningún valor, ya que no se costó ningún trabajo. El papel moneda no tiene valor material alguno, ni valor intrínseco, ni extrínseco. No puede servir de depósito de valor, ni de guardavalor, ni de medio de transporte. Nunca declina, ni sube en su valorización. El precio del papel moneda no puede oscilar en torno de su valor como centro de equilibrio. Terminología de la teoría del valor. Ha de seguir, pues, su propia trayectoria. Está sujeto en absoluto a las fuerzas que determinan el precio y obedece a un solo amo. Los factores que determinan los precios pueden ser englobados en la expresión la oferta y la demanda. Si deseamos entonces responder ampliamente al interrogante planteado, debemos aclarar el alcance de estas dos palabras. Preguntando hoy, ¿qué es demanda de dinero? ¿Quién lo origina? ¿Dónde existe? Se obtienen las respuestas más contradictorias. Por lo general, se dirá, demanda de dinero existe en los bancos, donde empresarios y comerciantes venden letras. Al aumentar la demanda de dinero, sube el tipo de interés. Y por este puede entonces medirse la magnitud de la demanda. El Estado que cierra su ejercicio con déficit y recurre a empréstitos también mantiene demanda de dinero. Asimismo, los mendigos hacen demanda de dinero. Pero todo esto no constituye una demanda concordante con el concepto de medio de cambio. El dinero es ante todo un medio de cambio y como tal debemos considerarlo y tratarlo. Si en alguna pregunta formulada sustituimos el vocablo dinero por el medio de cambio, surge de inmediato lo absurdo de las respuestas antedichas. El comerciante que solicita dinero del banco no efectúa ningún canje, no da más que su promesa de devolverlo, solo pide prestado, pero no cambia y devuelve dinero por dinero. No hay comercio ni cambio, no se trata aquí de precios, se habla del interés. Tampoco el Estado crea demanda de medios de cambio al lanzar un empréstito, puesto que no ofrece nada en cambio. No hace más que canjear dinero actual por dinero futuro. Por lo tanto, no se trata aquí de una demanda de medios de cambio, sino de una demanda que coincide con los fines del dinero. Para originar la demanda del dinero, medios de cambio, ha de ofrecerse en cambio algo diferente al dinero, como surge de la expresión misma. ¿Dónde existe, pues, la demanda de dinero? Ahí donde haya menester de medio de cambio, donde la división del trabajo lanza al mercado mercancías que, para su canje recíproco, requieren el medio de cambio adecuado, el dinero. ¿Quién mantiene entonces la demanda de dinero? ¿Quién sino el campesino que lleva sus productos al mercado? El comerciante que ofrece sus mercaderías detrás del mostrador. El obrero que se ofrece para un trabajo, pidiendo dinero por el producto elaborado. Donde es grande la oferta de mercancías, allí hay gran demanda de medios de cambio. Donde aumenta la oferta, crece la demanda de medios de cambio. Eliminadas las mercancías, desaparece también la demanda de dinero. En la economía primitiva y en el trueque, la demanda por dinero no tiene razón de ser. Es pues evidente que nosotros hacemos una distinción neta entre el comerciante que desde el mostrador ofrece cretona al campesino y el mismo comerciante que se presenta después al banco ofreciendo un pagaré por su descuento. Con la cretona en la mano originó una demanda de medios de cambio, de dinero, con el pagaré. El comerciante no hace tal demanda a su banco, puesto que el pagaré no es mercancía. Aquí se trata del tipo de interés. Aquí hay una simple necesidad de dinero, ninguna demanda.
La demanda de dinero no tiene ninguna afinidad con esa necesidad por dinero. El mendigo, el Estado, el campesino agobiado por las deudas, lo mismo que el comerciante o el empresario, necesitan dinero cuando desean descontar un pagaré. La demanda de dinero, en cambio, la origina tan solo aquel que ofrece mercancías. La necesidad de dinero se presta a muchas interpretaciones, en cambio. La demanda de dinero no tiene más que una. La necesidad de dinero proviene de una persona. La demanda de una cosa, de la mercancía. El mendigo pide limosna. El comerciante quiere ampliar sus negocios. El especulador procura quitar a sus competidores el dinero de los bancos para poder dominar solo como comprador en el mercado. Y el campesino cae en las garras tendidas por el usurero. Todos ellos tienen apremiante necesidad de dinero, pero no pueden dar origen a una demanda de dinero, porque ésta no proviene de las inquietudes humanas, sino de la provisión y la oferta de mercancías. En este sentido es, pues, también inexacta la afirmación de que la necesidad y la oferta determinan los precios. Entre la necesidad de dinero, determinada por el tipo de interés, y la demanda de dinero, determinada por los precios, existe la más grande discrepancia de carácter. Ambas cosas no tienen nada de común. ¿Quién, ante las palabras demanda dinero, no piensa de inmediato en mercancías? El que no interpreta directamente la gran demanda de dinero como una montaña de productos, como un mercado, un tren de carga, un buque excesivamente cargado, o quizás también como superproducción, con la consiguiente cesantía en masa de obreros, ese tampoco alcanza el sentido de la expresión demanda de medios de cambio de dinero, ni ha comprendido aún que la división del trabajo produce mercancías, que a los efectos de su canje el dinero es tan indispensable como el tren de carga para el carbón. Y si alguien oye hablar de la creciente demanda de dinero por el hecho de subir el tipo de interés, sabe que quien así se expresa no puede traducir sus conceptos con precisión. Pero si alguien tropieza con un perito en cuestiones económicas que confunde la necesidad de moneda con la demanda de dinero, tiene entonces el deber de advertirle el peligro de tautología en materia científica. Palabra nueva, tautología. De ahí que separemos por completo la demanda de dinero de todas las otras necesidades humanas, empresas, negocios, condiciones del mercado, etc. Levantemos el velo del valor que la cubrió hasta ahora y la ubiquemos triunfante en la cúspide de la montaña de mercancías que la división del trabajo pone sin interrupción en el mercado, visible, palpable y mensurable para todos. Distinguimos esa demanda de dinero de la necesidad de dinero. Formamos una nueva montaña, pero no de mercancías, sino de letras, cédulas hipotecarias, bonos, reconocimiento de deuda, títulos del Estado, póliza de seguro, etc. Y plantamos encima un cartel que dice necesidad de moneda. En la primer montaña escribimos precios, en la segunda interés. Y quien, siguiendo el curso de esta investigación, siga pensando en necesidad de dinero, cuando hablo de demanda de dinero, ya puede cerrar este libro tan sano. No ha sido escrito para él. La demanda y la oferta determinan el precio, es decir, establecen la relación en que se cambia la moneda y la mercancía. Ahora sabemos ya lo que es demanda de dinero. Esa es la sustancia que, sin interrupción, surge de la división del trabajo. Y la oferta de dinero, también a este concepto vamos a dar forma y contenido, librándolo de la nebulosa que lo envuelve. El campesino que recoge papas, el sastre que cose trajes, se ven obligados a ofrecer sus productos de su trabajo a cambio de moneda, pero ¿qué hacen ellos con ese dinero? ¿Qué hicieron los 100.000 labradores y artesanos con el talero que desde hacía 100 años circulaba de mano en mano? Todos ellos ofrecieron el talero a cambio de mercancía, que una vez en su poder se usaba o se consumía, desapareciendo así del mercado.
El talero, en cambio, permanecía en el mercado, retornaba siempre 1, 10, 100 años después, y con otro cuño, quizás a los 1000, 2000, 3000 años. Sirvió a todos cuantos lo tuvieron en sus manos, tan solo de mercancía. Ninguno entre los 100.000 hombres pudo utilizarlo en otra forma. La inutilidad del talero obligaba a todos a enajenarlo, es decir, a ofrecerlo en cambio de mercancías. El que poseía mucho dinero también tenía que ofrecer mucho. Quien disponía de poco, hasta ese poco debía ofrecer. Y a esa oferta de dinero se denominaba entonces, y sigue denominándose aún hoy, y con exactitud, la demanda de mercancías, donde las mercancías abundan, existe una gran demanda de dinero. Igualmente podría decirse donde abunda el dinero, la demanda de mercancías ha de ser mayor que donde el dinero escasea. Oportunamente trataré las excepciones del caso. ¿Existe acaso otra demanda de mercancía, de mercaderías, que aquella representada por la oferta de la moneda? Aquí lo mismo que en el caso de la demanda de dinero, hemos de distinguir entre la necesidad y la demanda de mercancías. Necesidad de mercancías la tienen muchos menesterosos. Demanda por mercancías ocasiona tan solo quien ofrece por ellas dinero. La necesidad de mercancías se expresa mendigando y solicitando. La demanda de mercancías tirando sobre el mostrador la moneda. Ante la necesidad de sus mercancías, los comerciantes tratan de escurrirse si falta el dinero para pagarlas. La demanda por sus mercancías, en cambio, los seduce y atrae. En resumen, la demanda de mercancías consiste en la oferta de dinero. Quien carece de él no origina demanda alguna y quien lo posee tiene que provocar con él una demanda de mercancías. Más adelante veremos cuándo tendrá que hacerlo. La demanda de mercancías, llamada simplemente demanda, está pues siempre y exclusivamente representada por el dinero. Una gran pila de dinero se traduce en una intensa demanda de mercancías. No siempre, por cierto, como lo comprueba el Tesoro de Guerra alemán, de 180 millones, del cual no se gastó en los 40 años ni un solo marco para la compra de mercancías. De estas excepciones nos ocuparemos más adelante. El descubrimiento de una nueva mina de oro significa una creciente demanda de mercancías, y cuando el Estado en los países de papel inconvertible lanza nuevas emisiones, es de conocimiento general que se elevarán los precios y crecerá la demanda. Si se otorga a cada cual el derecho de partir por la mitad de billetes fiduciarios y las monedas de oro, dando a cada mitad el valor del entero, se duplicarían de inmediato la demanda y también los precios. Hasta aquí no cabe alguna duda, pero ¿se justificaría acaso el dejar librada a sí misma la oferta de dinero, como se ha hecho con la oferta de mercancías, y decir lo que determina la existencia monetaria también la demanda de mercancías? En otras palabras, ¿es posible identificar la oferta de dinero con las existencias monetarias, de modo tal que podamos desligar por completo del ánimo del tenedor de dinero esta oferta, o sea, la de demanda de mercancías? ¿No está supeditada la oferta de dinero, por lo menos en parte, a los caprichos del mercado, a la codicia de empresarios? En una palabra, ¿es la oferta de dinero de pura sustancia monetaria, sin mediación de ningún otro factor? La importancia de esta pregunta para la solución de nuestro problema es de toda evidencia. Decimos, la división del trabajo proporciona una corriente no interrumpida de mercancías. La oferta, las existencias monetarias generan la oferta de dinero, o sea, la demanda. Si esta oferta de dinero fuera tan ininterrumpida como forman una magnitud fija las existencias monetarias, el precio, o sea, la relación de cambio entre el dinero y las mercancías,
no dependerían de ninguna acción humana. La moneda sería el símbolo corporal bien delineado de la demanda, como la mercancía es la representación materializada, mensurable, calculable de la oferta, conociendo entonces en qué relación se encuentran las existencias de moneda y de mercancías respectivamente. Sería esto suficiente para saber si los precios van a subir o bajar. Así ocurre con la libre moneda explicada en la segunda parte de la presente obra. Así podemos decir, la libre moneda materializa la demanda, elimina de la misma todas las aspiraciones de los poseedores de moneda en cuanto a tiempo y magnitud de la demanda. La libre moneda dicta a su poseedor las órdenes de compra y las impone como una necesidad indiscutible. Por eso, en el régimen de libre moneda, también se puede medir directamente el volumen de la demanda por medio de la cantidad de libre moneda mantenida en circulación por el Estado, como se mide la oferta de papas o de diarios por el resultado de la cosecha o del tiraje de una edición, respectivamente. Pero en este caso de la moneda actual, según veremos, y por eso tampoco podemos todavía responder a la pregunta planteada, hemos de realizar nuevas investigaciones para poder decir cómo se determina el precio del papel moneda común. Pie de página. Aquí sería oportuna la pregunta, ¿por qué ha de oscilar el precio en torno al valor? ¿Por qué las fuerzas que son suficientemente poderosas para desligar el precio del valor no habrían de ser bastante eficientes para originar una separación permanente del precio y del valor? Nueve. Influencias que actúan sobre la oferta y la demanda. La mercadería se produce para el mercado y su productor solo puede aprovecharla como objeto de cambio. Por eso la oferta es igual a la existencia de mercancías. Es una cosa, una sustancia. En todo caso, una acción involuntaria cumplida por medio de las mercancías. Sin mercancías no es posible realizar la acción contenida en la oferta. Con mercancías hay que cumplirla. Al propio tiempo, empero, es la oferta la única forma de utilizar provechosamente la mercancía. Resumiendo, la acción que radica en la oferta y la materia a la que refiere esa acción deben identificarse de manera tal que materia y acción se confundan en un todo. La oferta, es decir, la demanda de dinero, equivale, pues, a la existencia de las mercancías. Pero, a su vez, la existencia de mercancías depende, 1. Del abastecimiento por la división del trabajo, o sea, de la producción. 2. De la colocación de los productos. Si fueran siempre iguales la producción y la colocación, también lo serían la oferta, es decir, la demanda de dinero. Y es sabido que en general tal cosa no sucede. La provisión ya aumenta por el crecimiento incesante de la población. 100 obreros lanzan al mercado más mercancías que 90. Pero la provisión crece, asimismo, por el constante incremento de la división del trabajo. El campesino que se dedica exclusivamente a la ganadería, en vez de distraer sus energías en producir para sus propias necesidades, como lo hacía en otros tiempos, tiene que concurrir al mercado con mucha más frecuencia que antes. Muy poco compraba y vendía antaño, ahora vende toda su producción. Él acrecienta su oferta, es decir, la demanda de dinero por todo lo que produce. En la campaña, en las aldeas, los artesanos trabajan en su oficio, a menudo temporariamente. Se dedicaban además a la agricultura, a la huerta, hacían sus utensilios y sus herramientas.
Cosían sus ropas y su calzado y hasta educaban a sus hijos. Ahora no tienen ningún artesano tiempo para tales menesteres. Su oficio le insume todo el tiempo y le rinde más. El producto íntegro de su trabajo se ha convertido en mercancía y va al mercado donde origina demanda de dinero y medios de cambio. De ahí que la demanda de medios de cambio haya crecido enormemente en los últimos decenios. Pero, más aún que por circunstancias mencionadas, la oferta de mercancías, la demanda de medios de cambio aumenta por el perfeccionamiento de los métodos de producción. Un tejedor producía antes, por ejemplo, a mano 10 metros de género y lanzaba esa cantidad al mercado. La demanda de dinero correspondía pues también a 10 metros. Hoy con sus herramientas modernas, el mismo tejedor produce 500 metros de género. Lanza pues 50 veces más mercancías al mercado y origina desde luego una demanda de dinero 50 veces mayor. Lo mismo ocurre con todas las artes y con todos los oficios. Para publicar los libros de una sola editorial moderna sería necesario que todos los hijos de la gran China pasaran los años escribiendo de la mañana a la noche. Lo mismo sucede con la impresión en colores. 30 hombres en la Argentina producen con sus arados a vapor y sus trizadoras tanto cereal como 3.000 labradores alemanes con el mismo trabajo. Estos colonos argentinos originan así una oferta de mercancías 100 veces mayor, una centuplicada demanda por medios de cambio. Por la magnitud de la oferta no ha de medirse exclusivamente por la cantidad, sino también por la calidad de las mercancías. Una tonelada de trigo de buena calidad significa una mayor demanda de dinero que la misma cantidad de trigo inferior. La calidad de mercancías se mejora hoy continuamente. El ganado, las semillas seleccionan, la fabricación mecánica se perfecciona, la química lanza diariamente productos más puros y de mayor aplicación al mercado, con cinceles eléctricos y modelos magníficos que suministran el proletariado enflaquecido, producen los artistas con poco esfuerzo obras maravillosas y la demanda de dinero, con medios de cambio, crece por la diferencia total entre el valor del arte moderno y el antiguo. Se acrecienta también el aporte de las mercancías por la aplicación en la de industrias de ciertas materias anteriormente inútiles. Así, las minas de hierro en Alemania proporcionan más de 1 millón de vagones con un superfosfato para abonos de campo. Anteriormente no eran más que residuos molestos. Ahora esos fosfatos motivan una demanda de numerario por muchos millones de marcos, lo que no quiere decir, sin embargo, que se precisan otros tantos millones más. Lo mismo ocurre con sales de potasa y otras muchas sustancias. Se necesita menos dinero, menos medios de cambio si no se hubiera descubierto la utilidad del superfosfato y de las sales de potasa. Pero la demanda de numerario, medios de cambio, depende además de otros factores que no se relacionan directamente con la producción. Me refiero a la división de la propiedad que convierte en mercancía mucho de lo que era antes objeto de uso. Así, la tierra es ahora negociable, en tantos que antes pertenecía a la comuna y no era enajenable. Enormes sumas de dinero se requieren ahora anualmente para el negocio de inmuebles. La demanda de dinero ha crecido desde que el suelo de la patria fue degradado a la condición de mercancía. Los intereses de las hipotecas y el precio de los arrendamientos de la tierra también absorben mucho dinero. No habría menester tanto dinero si los chacareros no tuvieran que destinar una parte de lo obtenido por su cosecha para el pago de los arrendamientos e intereses hipotecarios. Vale decir, si la tierra hubiera permanecido bien común. Lo mismo pasa con los alquileres de la vivienda. Antes, la mayoría de los ciudadanos habitaban en cuevas, ranchos o casitas propias, pagando excepcionalmente un alquiler. Ahora sucede lo contrario, y de todo salario semanal y mensual se deduce a una parte para el pago del alquiler. ¿Cuántos millones se retienen de esa manera durante días, semanas, meses? El suministro de agua, luz, fuerza motriz, etc., por el municipio transforma a sí mismo en mercancías una porción de cosas importantes
que eran antes objetos de uso. De ahí también un incremento considerable en la demanda de dinero. Para que un objeto pueda convertirse en mercancía, ha de ser posible hacerlo llegar al comprador. Cuantos objetos, empero, permanecen hoy abandonados por impedir su transporte, la falta de caminos, canales y ferrocarriles. Un ferrocarril nuevo, un túnel, un puente, una expedición exploradora, etc., proporcionan a los mercados cantidades enormes de minerales, madera, ganado, etc., y aumentan la demanda de numerario en proporción a estos bienes. En general, la oferta de mercancías, quiere decir la demanda de dinero, crece continuamente, pero tal crecimiento es susceptible de convertirse a veces en retroceso. Por ejemplo, como consecuencia de la reducción general de las horas de trabajo, guerras, malas cosechas, epidemias, lo mismo que por una huelga y en general por la política actual del salario. Los ejemplos mencionados bastarían para demostrar de cuántas circunstancias depende la provisión de mercancías, pero la oferta de ellas depende también, como ya lo dijimos, de la salida. Hasta tanto la mercancía no encuentra consumidor, sigue siendo ofrecida y significaría demanda por dinero. Toda mercancía que desaparece del mercado importa una contracción en la demanda de numerario. La oferta de mercancías, la demanda de dinero, de medios de cambio, depende, pues, también de la rapidez con que las mercancías llegan al consumidor, perdiendo entonces sus propiedades de tales. La comparación con los medios de transporte nos facilitará otra vez el alcance del concepto. Supongamos una cantidad determinada de un producto para transportar, por ejemplo, 1000 toneladas de ladrillos a despachar diariamente desde los hornos hasta la ciudad. El camino se halla en malas condiciones, faltan puentes y en algunos sitios hay que aligerar la carga. Hay que aligerar la carga para poder cruzar los pantanos. Consecuencia, los carros se mueven lentamente y cargan poco. Se necesitan muchos carreros para cumplir la tarea. Pero el camino ha mejorado, los pantanos desaparecieron, se han construido puentes. Estas mejoras permiten a los carreros cargar más y realizar 2 viajes por día en lugar de 1. La tarea se cumple con la mitad del personal. Las 1000 toneladas de ladrillo solo representan ahora la mitad de la demanda anterior de conductores. Si en lugar de una carretera se tiene una línea férrea, la demanda por conductores podría reducirse a la centésima parte, quizás menos aún. Es así como hemos de imaginarnos la demanda de los medios de cambio, representada por el stock de mercancías. Para conducir las mercancías por vía de cambio, desde el productor hasta el consumidor, es necesaria una serie de entidades comerciales, de cuyo funcionamiento y eficacia depende el grado de rapidez con que se desaparecen las mercancías del mercado. Imaginemos una bolsa de café brasileño que por vía de trueque tenga que canjearse por agua de Colonia. ¿Cuántas veces debería canjearse? Ofrecerse. ¿Cuánto tiempo tendría que permanecer en su estado de mercancía y rodar por los mercados? Hoy, con la intervención del dinero, tal bolsa ya arriba al consumidor después de haber cambiado de dueño 3 o 4 veces. Las instituciones comerciales han alcanzado hoy un grado relativamente alto de perfeccionamiento. Con cada adelanto se acelera la metamorfosis de la mercancía en objeto de uso. Basta recordar las facilidades que proporcionan al comerciante el actual sistema bancario, el régimen de la letra de cambio, el servicio de correos y telégrafos, los servicios consulares, los medios modernos de propaganda, la imprenta, las escuelas comerciales, el sistema uniforme de pesas y medidas, el teléfono, las máquinas de escribir, etc. Y las cooperativas de consumo y las grandes almacenes de ramos generales. Una moderna casa de comercio puede realizar en periodos iguales 10, 20, 30 veces más negocios que antes. La capacidad comercial de un hombre de negocios es actualmente 100 veces mayor que la de su abuelo. La división de trabajo provee incesantemente el mercado con una enorme corriente de mercancías que los comerciantes, mediante sus organizaciones, distribuyen continuamente entre los consumidores, eliminándolas del mercado. Si los comerciantes
no dispusieran de tales organizaciones, ¿de qué dimensiones deberían ser los mercados, los depósitos, los almacenes, etcétera, para obtener todas esas enormes masas de mercancías que se evacuarían con mucha lentitud? El río, que es un torrente veloz y estrecho cuando baja de la montaña, aumenta su caudal de agua al correr lentamente por la llanura. Lo mismo sucedería con las mercancías. Sin nuestras modernas instituciones comerciales, sería mucho mayor el stock de mercaderías. Incomparablemente superior la demanda de medios de cambio. Con frecuencia presenciamos hoy interrupciones en la actividad de alguna de esas instituciones, como por ejemplo en las de crédito, teniendo entonces la oportunidad de observar cómo, a consecuencia de ello, se demora la colocación de mercancías, crecen los stocks, hasta inundar los mercados, la llamada superproducción, y como bajo la presión de esa creciente demanda de numerario, ceden los precios y tras el derrumbe sobreviene la crisis. Cuando se separa un camino por el exceso de curvas o su mal pavimento, ya no permite un tráfico regular y se le pavimenta en línea recta para tráfico ligero. Ya no parecerá tan transitado a pesar de haber aumentado el número de vehículos que circulan por él. Sin embargo, si volvemos de súbito al estado anterior, el tráfico quizás se estanque por completo por ser excesivo. Análogamente sucede con las instituciones comerciales. Ellas procuran el intercambio, vías rectas y condicionadas para el curso rápido de las mercancías. Si una de estas entidades falla, de inmediato se agrandan los stocks, vale decir, crece la demanda de numerario. La enorme influencia que las instituciones de crédito ejercen así sobre la demanda de dinero nos obliga a tratar este punto con mayor detención. Decíamos que la mercancía representa una demanda de medios de cambio exactamente concordante con su cantidad y calidad. Si hubiera alguna posibilidad de intercambiar las mercancías sin la intervención del numerario, la demanda de este último disminuiría por el volumen de las mercaderías cambiadas. Esto es lógico y evidente si consideramos la demanda de dinero desde el punto de vista de nuestro concepto de la materia. Aquí sucede lo mismo que en el caso del ferrocarril. La demanda de vagones es exactamente tan grande como lo es la cantidad de la carga, pero si a lo largo de la vía trazamos un canal navegable, la demanda de vagones desciende en proporción a lo transportado por agua. Y las instituciones de crédito hacen las veces de canal que se extiende al igual que el dinero, para facilitar el intercambio de mercancías. Cuando A en Berlín remite a B en Colonia una partida de manteca y este último paga la cuenta con una remesa de vinos, no se necesita un céntimo en efectivo para la operación, si B no tuviera crédito en la casa de A, ni A la tuviera en la de B. La manteca no se entregaría sino contra dinero, lo mismo que el vino. La demanda de numerario que hubiera originado el vino y la manteca ha sido evitada con el auxilio del crédito. La demanda de dinero decrece, pues, en la relación igual al volumen de mercancías cambiadas, por vía de crédito. Si el total de las operaciones de crédito aumenta, disminuye la demanda de dinero y viceversa. Si mengua el crédito, crece la demanda de dinero, en la misma relación. Esta influencia de las operaciones de crédito sobre la demanda de dinero no varía, aunque las partidas de vino y de manteca se saldaran en dinero que estuvieran representados por letras, cheques u otros documentos de crédito. Se trata siempre de orillar la demanda de dinero. Esos instrumentos de crédito, aunque se invocan como dinero, hacen que éste sea innecesario en todas las transacciones en que intervienen. Cierto es que solo son instrumentos que surgen con el crédito y sucumben con él. El dinero se ve aliviado por ellos en tanto dure el crédito. Aquí sucede lo mismo que con el ferrocarril aliviado por el canal navegable. Si éste se hiela o la sequía del verano termina con las aguas, los productos cuyo transporte se hacían por el canal vuelven al ferrocarril, pero cuando se derrite el hielo y el canal se torna navegable, decrece también la demanda de vagones. Un canal semejante que ora obstruye el hielo, ora la arena, es más bien una traba para el ferrocarril que un alivio. Y así ocurre también con las operaciones de crédito y su repercusión sobre la demanda de numerario. Vamos a hacer un breve resumen de lo dicho.
en este capítulo sobre la demanda de dinero. La demanda de dinero está representada por las mercancías de la división del trabajo incesantemente lanza al mercado. Evoluciona, pues, en concordancia con el volumen de mercancías que procura la división del trabajo. La demanda de dinero, entonces, no solo se cubre con la existencia de mercancías, sino que es ya de por sí esa misma existencia. No se concibe otra demanda de dinero fuera de las existencias de mercancías. Y cuando hablamos aquí de mercancías, no hemos de prescindir de ninguna de sus cualidades corporales. Cuando hablamos de mercancías, hemos de tener a la vista quesos, barriles de cerveza, bolsas de cereales, etc. Un queso real y palpable, no imaginario. Un queso del cual podemos afirmar y jurar, después de análisis detenido, que se trata de un gruyère legítimo. Al tratar de demanda de dinero o de mercancías, no hablamos de trabajo cristalizado, momificado, ni de sustancia social, ni de sangre, sudor y jornada de labor, ni de jamones en que se ha hecho abstracción completa de sus propiedades materiales, tocino, huesos, cuero. La demanda de dinero de medios de cambio surge de cosas palpables, visibles, que en el mercado podemos adquirir por metros, litros, kilos, para alimentarnos y vestirnos. Y no solo el peso y la medida, sino también la calidad de la mercancía va implícita en esa demanda de dinero. La demanda de dinero depende de la afluencia de mercancías que procuran la división del trabajo y de la propiedad. Y la magnitud de esta afluencia depende a su vez del número de obreros, de su diligencia, habilidad y dedicación, así como de la eficiencia de los instrumentos de trabajo. Un tejedor inglés lanza al mercado 5 veces más cretona que uno de la India. Origina, pues, una demanda 5 veces mayor de medios de cambio de dinero. La demanda de dinero depende de la rapidez con que el comercio remite las mercancías al consumidor, y esa rapidez aumenta con cada perfeccionamiento de las instituciones comerciales. Si la capacidad, en este sentido, de un joven egresado de la Escuela Superior de Comercio es mayor que la de un mercader común, la demanda de numerario habrá de bajar también con la fundación de cada nuevo instituto comercial. Pero si la capacidad no fuera mayor, tampoco habría razón para la existencia de tales escuelas. La demanda de dinero se halla en relación inversa a la velocidad con que los productos de la división del trabajo y de la propiedad se desprenden de su carácter de mercancía. La demanda de dinero depende también de la expansión de la contracción del crédito, es decir, de la cantidad siempre variable de mercancías que se sustraen al mercado y a la demanda de numerario por la acción de esa continua expansión o contracción del crédito. La demanda diaria de dinero es igual, pues a las mercancías afluidas diariamente al mercado, deducida la parte que se realiza por vía de crédito o quizás también por trueque. En una palabra, la oferta de las mercancías, la oferta propiamente dicha, la oferta en el sentido que la oferta y la demanda determinan los precios, eso es la demanda de dinero. En la oferta de mercancías está comprendida la demanda de dinero y viceversa. Y la oferta se identifica con las existencias de mercancías. Los investigadores de valor que con su fraseología convirtieron, esto estoy leyendo el pie de página, los investigadores del valor que con su fraseología convirtieron todos los fenómenos económicos en un complejo impenetrable, harán este reparo sofístico. El perfeccionamiento de los medios de producción ha rebajado el valor de los 500 metros al de los 10 metros de antes. En consecuencia, originarán los 500 metros de demanda de dinero idéntica a la de los días de antes. Replicamos, ¿por qué el adelanto de los instrumentos de trabajo debe detenerse ante el dinero? Con el mismo derecho podríamos sostener el perfeccionamiento de los medios de producción de los 500 metros bajaron el valor del papel moneda al de los 10 metros. Con el valor de las mercancías se ha precipitado también el valor de la moneda en 500 metros, quedando así en pie de igualdad con las mercancías. La demanda de dinero depende, pues, también de los alquileres, los arrendamientos u otros pagos periódicos.
Se perciben semanal, mensual y trimestralmente si el obrero retiene en las primeras semanas del trimestre la parte correspondiente de su salario. Este dinero permanece improductivo durante ese tiempo. Si paga, como en Inglaterra, semanalmente, este dinero es devuelto de inmediato a la circulación por el dueño de la casa. Por eso Inglaterra se arregla con mucho menos dinero que cualquier otro país. Solo el poder canjeable del dinero por bienes experimenta retrocesos continuos, como lo demostraremos oportunamente. Por capacidad mercantil entendemos el poder, la habilidad para mover los productos entre la fábrica y el consumidor. 10. La oferta de dinero. La demanda de mercancías o simplemente la demanda. La característica de los productos de la división del trabajo y de la propiedad consiste en la necesidad de enajenarlos, necesidad que gravita, o mejor dicho, es inherente a ellos. Las mercancías se producen para la venta y en ningún producto se cristaliza tan puramente la cualidad mercantil como en el dinero. Lo hemos demostrado en uno de los capítulos anteriores. La mercancía abandona tarde o temprano el mercado para convertirse en objeto de uso, empero el dinero solo se canjea siempre para ser enajenado de nuevo. Tal como las mercancías no pueden venderse más que a cambio de dinero, así el dinero no puede enajenarse sino a cambio de mercancías. Del mismo modo que las mercancías representan la demanda materializada de dinero, este es la representación corporizada de aquella. Donde aumentan las existencias monetarias, crece la demanda de mercancías. El que no tiene dinero tampoco puede provocar demanda de mercancías. El dinero guardado por el banco en sus arcas puede ser lanzado al mercado en cualquier momento, promoviendo así una enorme demanda de mercancías, mientras los millares de famélicos desocupados que contemplan tanta abundancia en los mercados no ocasionan demanda alguna. La demanda de mercancías dependerá así, en primer lugar, de la provisión monetaria. No siempre concordará con ella, como lo veremos oportunamente, pero el carácter de mercancía que tiene el dinero obliga a sus poseedores a ofrecerlo, tarde o temprano. Se podrá ofrecer menos dinero del que se posee, pero no más. Las existencias monetarias propias forman siempre un límite máximo infranqueable para la oferta del dinero. El carácter mercantil, bien pronunciado del dinero, siempre determinará, empero, que en el promedio general se ofrezca más dinero a cambio de mercancías, ahí donde son mayores las existencias monetarias. Los 180 millones que estuvieron depositados durante 40 años en la torre de Julio Spandau demuestran con claridad que dinero y oferta de dinero no son cosas tan sustancialmente iguales como papas y oferta de papas, pero su finalidad fue, no obstante, la de ofrecerlos en determinadas circunstancias. Así como un automóvil solo es útil al dueño por su movilidad, el dinero le es útil solo por el cambio de dueño, por su uso como medio de canje, por la circulación monetaria. El dinero está dotado de la propiedad que lo hace retornar siempre a la circulación. Se puede hasta cierto punto hablar de una obligación, aunque condicionada, de circular, que también es inherente a la moneda actual. En la libre moneda, tal obligación es absoluta. De las mercaderías dijimos que su existencia está en la relación inversa a la velocidad con que las instituciones comerciales las transportan desde el mercado al consumidor. Ahora bien, como el dinero se utiliza, pero no se consume, ya que conserva la propiedad de mercancía, ya que solo se la compra para venderlo de nuevo, podemos descartar aquí a los joyeros. Resulta que la velocidad con que facilitan las entidades comerciales el cambio de posesión del dinero no actúa ahora como en el caso de las mercancías, sino a la inversa. Cuanto más rápidamente pasa el dinero de mano a mano, tanto más pronto vuelve a su punto de partida, al mercado, para iniciar de nuevo su recorrido, y con cada cambio de dueño
llega una mercancía más a la casa del consumidor. Así como el vagón del ferrocarril, en un tiempo determinado, recorre más kilómetros, toneladas, cuanto más rápidamente giran sus ruedas, así también una moneda sembrará más mercancías en su camino, cuanto más se acelere su circulación. Un talero flamante, un talero indiscutiblemente legítimo, cambiará de dueño quizás no más de 10 veces por mes, porque habrá quien se goce en su contemplación y en reflexionar antes de desprenderse de él. Tratándose de un talero desgastado, esas reticencias se atenúan, pero cuando se duda de su legitimidad, desaparece todo escrúpulo para recorrer el mismo circuito. Un talero flamante empleará 3 semanas, un desgastado por el uso 2 semanas, y uno dudoso 1 semana. Para desenvolver el mismo volumen de negocios requiérense, pues, 3 taleros nuevos, 2 usados y uno de legitimidad dudosa. La capacidad circulatoria, las propiedades mercantiles o técnico-mercantiles del dinero están pues en relación inversa a sus cualidades técnico-bancarias. Económicamente considerado, un talero dudoso es de mayor eficacia que uno flamante. Adviértase bien esta particularidad. La oferta es una corriente que brota de la división del trabajo y termina en casa de los consumidores. La demanda no es una corriente sino un fenómeno en circulación que al moverse rápidamente se nos presenta sin solución de continuidad, como un anillo. La oferta comprende mercancías siempre nuevas que hacen su recorrido una vez y desaparecen para siempre. La demanda consiste, empero, en una cantidad de piezas monetarias que ya recorrieron millares de veces el camino y que otras tantas veces más lo habrán de recorrer. Vemos por esta comparación que la demanda obedece a otras leyes que la oferta, la circunstancia de que la mercancía en su recorrido hacia el comprador tome incremento, se abulte, vale decir, se encarezca, en tanto que la moneda, aún después de cambiar 1000 veces de dueño, conserve intacto su precio originario. Ya nos demuestra claramente que bajo ese aspecto el dinero no puede ser comparable con las mercancías. Esto no quiere decir que el dinero promueva acaso el intercambio a título gratuito. En efecto, todos los factores que determinan la importancia de las ofertas de mercancías que consignamos en el capítulo anterior quedan descartadas en el caso de la demanda, oferta de dinero, y uno de aquellos factores, la racionalización de las instituciones comerciales. Hasta repercute sobre el dinero en opuesta forma que sobre las mercancías. Las instituciones perfeccionadas abrevian y allanan a la mercancía el camino hacia el comprador, disminuyendo así los stocks y la oferta, un adelanto en la circulación monetaria, una reducción de su periodo circulatorio. En cambio, conduce a que la misma pieza monetaria vuelva más pronto a su punto de partida, para reanudar su tarea. Quiere decir que cada mejora en circulación monetaria aumenta la oferta de dinero. De ahí, con la libre moneda, bastaría quizás una tercera parte de las actuales existencias monetarias para afrontar la misma demanda. En lo que atañe a las mercancías, a la oferta, interesan ante todo las condiciones de producción, la fertilidad del suelo, la habilidad de los obreros, la perfección de las herramientas. Para la demanda, todo esto es indiferente. El oro no se fabrica, sino que se encuentra. Y la única existencia que debe tomarse en cuenta por la humanidad de hoy consta del legado de los antepasados, o cuando de papel moneda se trata, de emisiones arbitrarias. Poco influye sobre la oferta la extracción de oro del año anterior. En la demanda, en cambio, hasta el oro recibido por Salomón de Ofir ha de desempeñar posiblemente hoy su rol como partícula de las monedas acuñadas. La oferta es producida por nosotros cada año. La demanda, en cambio, la vamos heredando sin cesar. Y bajo tal aspecto, las acumulaciones de Salomón, las campañas de despojo de los españoles en México y Perú, los hallazgos de oro en California y Transvaal últimamente, juegan un papel importante. La magnitud de la oferta la determinan los productores que viven hoy. La magnitud de la demanda se determina en parte por hombres cuyos huesos, hace siglos, se han convertido en polvo. Millones de hombres se dedican a satisfacer la oferta. La demanda, en cambio, se sostiene por un puñado de aventureros de las minas de oro de Alaska
y África. En la consideración de la demanda influye también la rapidez y circulación monetaria, y en este punto verán muchos una dificultad para delimitar la velocidad circulatoria. Se inclinarán, pues, a creer que la demanda, que junto con la oferta desempeña el importante rol de árbitro general de los precios, es algo indeterminable. En efecto, apenas se concibe una velocidad de la circulación que no pueda ser aumentada por una institución cualquiera. Supóngase que se haya concebido un límite posible para la velocidad del circulante. Si alguien propusiera impregnar el dinero con una sustancia pestilente que obligara a cada uno a desprenderse de él, se vería que tal límite aún es susceptible de ser extendido. Supóngase que haya concebido un límite posible para la velocidad del circulante. Si alguien propusiera impregnar el dinero con una sustancia pestilente que obligara a cada uno a desprenderse de él, se vería que tal límite aún es susceptible de ser extendido. Pero para la vida cotidiana, para la demanda de hoy, nada importa la posibilidad de acelerar mañana más la velocidad de la circulación monetaria. El hoy domina en el mercado, el mañana se considera cuando es claramente previsible. Tampoco podemos imaginar para el ferrocarril límites de velocidad imposibles de franquear mediante ciertos adelantos. Pero hoy por hoy esa velocidad está dentro de los límites que las locomotoras, las vías, los puentes y las curvas prescriben estrictamente. Actualmente nos parece lo más natural el hecho de no poder viajar con la rapidez que se nos ocurra. Reflexionando llegaremos a la conclusión de que tampoco el dinero está en condiciones de circular hoy con una velocidad cualquiera y que las instituciones de comercio imponen al medio circulante un máximo de velocidad, por el momento insuperable. Pero esto no impide que hasta las instituciones de comercio se perfeccionen, lo que de hecho sucede casi diariamente, con la reforma del sistema monetario alemán, que sustituyó la heterogeneidad anterior por la moneda unitaria, que sin examen puede libremente pasar de mano a mano, se ha dado sin duda la posibilidad de circulación más acelerada. Mediante las bolsas de comercio, cámaras, compensadoras, letras, cheques, se imprime al dinero con una mayor movilidad. Pero el ahorro, especialmente, sufrió modificaciones. Antes se guardaba el dinero ahorrado en una olla bajo tierra, en el colchón, etc. Hoy es llevado a los bancos o a la caja de ahorro postal que lo destinan nuevamente a la circulación. Enormes sumas refuerzan así la demanda. Las grandes tiendas modernas, pueden también considerarse como una aceleración del medio circulante, puesto que permiten que el comprador se libre de una de ellas y en un solo día de una suma de dinero que en negocios dispersos le insumiría unos cuantos días. En resumen, no es posible negar la eventualidad de una continua ampliación para los límites de la velocidad del medio circulante, pero la eventualidad ya no va a desvirtuar ni a oscurecer el cuadro que ahora nos hemos formado de la demanda. La demanda depende, pues, de la magnitud de las existencias monetarias y de la velocidad del medio circulante. La demanda crece en relación exacta con el incremento de las existencias monetarias y con la rapidez de la circulación monetaria. Esto es lo que debemos saber, por de pronto, de la demanda para formarnos una idea general de la fijación del precio por la oferta y demanda. Cierto que no es mucho lo que sabemos, pero esos vocablos tienen ahora un contenido. Ya podemos palpar, mensurar la oferta y la demanda. Ya no son más ilusiones. Cuando hablamos de oferta, ya no la concebimos como maniobras especulativas y otras tonteras, sino que distinguimos frente a nosotros trenes cargados con madera, paja, cal, verdura, lana, arena, etc. Todo esto lo vemos claramente con nuestros propios ojos y los demás sentidos demuestran que no dormimos, que no soñamos. Y cuando hablamos de demanda, tampoco vemos mendigos, déficit, intereses, etc., sino dinero, papel o metal, moneda, dinero que es palpable y contable. Vemos que el dinero, por una fuerza intrínseca, se pone en movimiento circulatorio, en un movimiento que se fomenta, se acelera por medio de las instituciones de comercio. Observando el dinero,
vemos cómo observando el dinero, vemos cómo en cada ciclo que describe una cantidad de mercancías es lanzada del mercado a las casas de los consumidores. Lo comprendemos ahora porque seguimos el proceso con nuestros propios ojos y sabemos que la demanda depende en parte de la velocidad con que el dinero, después de cada lanzamiento de mercancía, se posesiona de otra. Y ya no hablamos por boca de ganso, sino que con la conciencia de estar apoyados sobre los fundamentos de la economía política, sostenemos, los precios se determinan autocráticamente por la oferta y la demanda. Pie de página. Se podría llegar también a una conclusión contraria. En efecto, la mayor seguridad contra pérdidas de cambio y falsificaciones que ofrece la nueva moneda ha de haber ejercido sobre los que ahorran una atracción mayor que los taleros desgastados. Ahorrar dinero, empero, significa interrumpir la circulación. Ciertamente, ello entraña un freno. Como todavía lo hacen acopiadores de Hacienda, los comerciantes llevaban en sus viajes el dinero para sus compras en efectivo. También se afirma que la ruta marítima a la India está cubierta por una capa monetaria formada poco a poco por los naufragios.